Ahora sí. Ay, nos vemos bonitas. Buenas tardes, feliz viernes a todos. Cónchale, hoy tenemos una invitada especial. Bienvenidos a Catarsis de un odontólogo, un streaming que siempre se dedica todos los viernes, o algunos viernes, porque yo sé que hay unos que no aparezco por aquí, pero no es porque no quiero, sino porque estamos ocupados. Pero acuérdense que esto es dedicado a todos los pacientes, amigos, colegas, todo el público en general, todo el que quiera saber un poco más allá. Recuérdense que aquí siempre hablamos de todo un poco. Hoy para mí es un viernes bien chévere porque mi invitada está aquí conmigo. Muy pocas veces los tengo presentes, pero me pareció un tema bastante llamativo porque ya he tenido la experiencia con la doctora, por supuesto, presente, de realizar tratamientos odontológicos bajo la sedación. Me pareció muy interesante que hoy habláramos y pudiésemos compartir y escuchar la experiencia, esos tips importantes, y realmente es algo que se está utilizando mucho hoy en día porque tenemos muchos pacientes ansiosos, muchos pacientes estresados, y realmente mi experiencia fue una maravilla. Entonces, bienvenida a la doctora Fátima. Hola. Ok. Ella es médico anestesiólogo, está aquí en Valencia con nosotros, trabaja en diversas clínicas, ha trabajado, por supuesto, así como trabaja su área de anestesiología en el Hospital Metropolitano del Norte, ¿no es ese, no? Sí, ¿Cierto? También, por supuesto, trabaja con diversos colegas y se dedica a esto. Entonces me parece pertinente que ella se presente un poco, nos hable un poco sobre el tema. A mí me encantaría mucho, porque yo hice mi tarea, Fátima. Yo estuve leyendo un poco sobre lo que es la sedación, porque realmente es sedación consciente, ¿no? Sí, se le llama sedación consciente. Suficientemente consciente para tener ciertas funciones y suficientemente no consciente para mantener una relajación durante todos los procedimientos. Ciertamente. A ver, Fátima, fíjate, es muy interesante porque yo les cuento algo. La experiencia que hemos tenido es con una amiga en común, ¿verdad? Últimamente, porque es una persona que es muy nerviosa, no tolera el tratamiento odontológico normalmente como otros pacientes. Y bueno, hemos estado trabajando esta parte. Yo estuve leyendo, estuve indagando, Fátima, que la sedación consciente, bueno, se hace a través de varios métodos, ¿no? Bien sea con el óxido, con el gas. Óxido nitroso. Pero aquí en particular no es algo que es de práctica. Eso lo hacen principalmente en otros países. Aquí la mayoría de las personas o los anestesiólogos que aplicamos este tipo de actividad con odontología lo hacemos a través de sedaciones endovenosas. Exactamente. Bueno, fíjense que yo hice tan buena mi tarea que yo leí, ¿verdad? Que teníamos el del gas, que teníamos el de vía oral y por supuesto el que manejamos aquí, que es el endovenoso. Para mí sería bien importante que pudiésemos decirle a las personas que están conectadas con nosotros, porque esto va a quedar después, ¿ok? Y muchas personas después, cuando tienen tiempo, pueden escucharlo. ¿Cuáles son las indicaciones, Fátima? O sea, ¿para qué pacientes realmente está indicado y para quiénes no? Bueno, la diversidad del uso de la sedación en procesos odontológicos realmente está para quien lo necesite. Porque ya diste una entrada que más o menos es por el uso del procedimiento que realizamos en conjunto. Fue para una paciente que era un tratamiento tradicional, no era algo muy engorroso ni muy invasivo, y solamente porque presentaba ansiedad del mismo procedimiento fue que colocamos sedación endovenosa. Ciertamente. Pero en realidad se puede aplicar en niños, en adultos, y tomar en cuenta que sí existen ciertas cosas que, como no estamos en un área quirúrgica, tenemos que tomar en cuenta los anestesiólogos al momento de realizar este tipo de procedimientos en sitios como consultorios odontológicos, que es el tipo de paciente que precede una enfermedad ya persistente, es decir, hipertensos, asmáticos,
que eso lo que nos va a quedar a nosotros en realidad es cómo abordarlo, qué es lo que tenemos que pedir antes de realizar este tipo de procedimientos o la sedación en estos pacientes. Para eso normalmente tenemos una buena comunicación con el encargado del caso, ya sea el odontólogo, el maxilofacial, el especialista que te solicita la sedación. Entonces, indagando el caso, nosotros sabemos qué es lo que podemos pedir adicionalmente a lo que piden ustedes regularmente. Algunos laboratorios o evaluaciones cardiovasculares, etc. O sea que, claro, por supuesto, tienen que tener, o sea, hay una preparación previa. Siempre. Por supuesto que hay una evaluación, una historia clínica, o sea que cuando, por ejemplo, nosotros nos ponemos de acuerdo, o sea, tanto el anestesiólogo, en este caso tú, y en mi caso como especialista, hacemos una evaluación principal o primordial, o sea, así como se realizó, pero me imagino que, claro, se diferencia de acuerdo, porque también estuve leyendo que de acuerdo a lo que tú estás diciendo, la patología que pueda tener la mayoría de los pacientes que, vamos a decirlo, después de cierta edad, la mayoría de los pacientes siempre tienden a sufrir de algún tipo de enfermedad. La más común es la hipertensión. Entonces tendría que ser un paciente que sea un hipertenso controlado, y dependiendo de la cantidad de medicamentos que bebe, a pesar de estar controlado, los anestesiólogos, de acuerdo a esa gama de medicamentos que bebe, nosotros podemos apoyarnos con una evaluación cardiovascular. Y por lo menos en el caso de, pues estuve leyendo incluso, bueno, de hecho este tipo de técnica también, o sea, ya como tú dijiste que podemos utilizarlo en niños, o sea, en diversos tipos de pacientes, diversas edades. Todos esos pacientes también que tienen, por ejemplo, aparte de ser ansiosos, estos pacientes que de repente presentan mal de Parkinson, que presentan ciertas patologías que... Las patologías, aparte de las... ya habíamos hablado sobre las enfermedades persistentes, pero pacientes con Parkinson, pacientes con algún tipo de demencia senil, algún tipo de patologías en caso de los niños que tengan algún trismo o apertura bucal limitada. Nosotros, ya te dije, en conjunto con el especialista conversamos y vemos cuál va a ser la mejor técnica para poder facilitarles a ustedes el trabajo, que el paciente esté seguro y que nosotros nos sintamos seguros al momento de realizar. Claro. Ahora, fíjate que es interesante porque no es solamente que tú aquí vienes y, o sea, realizas la técnica de la sedación sino que hay que monitorear al paciente. Tienes que tenerlo monitoreado aquí perennemente. Con respecto a eso, como te dije, nosotros como especialistas que estamos trabajando fuera de un área de quirófano, aquí es, vamos a decirlo, la preparación primordial que tiene el anestesiólogo es darle seguridad tanto al especialista como al paciente, y eso incluye el monitoreo. O sea, no es nada más el interrogatorio, es el monitoreo. En muchos casos, soporte de oxígeno. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado de sedación que necesite el paciente para poder realizarle el procedimiento, se puede profundizar un poco más. Y de esta manera tenemos que tener un soporte. Que bueno, fueron los equipos que tú trajiste con todas tus cosas, y se monitoreó las pulsaciones, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, todo eso. Eso es muy importante, ¿no? Porque de hecho, por supuesto, ustedes saben que yo también soy media, o sea, yo estoy pendiente, ¿no? Y ella trajo todo su equipo, de verdad que sí. Hay una cosa que me gustaría saber. ¿Cuánto es el máximo de tiempo que debería manejar? O sea, o el límite, pues el estándar, mira, debería ser más o menos entre tanto y tanto. Eso va a depender muchísimo de la especialidad a la cual te vaya a solicitar el servicio. ¿Por qué? Porque yo digo que entre las áreas de anestesia, que son súper diversas, está la parte del dolor, está la parte de quirófano, está la parte de gastroenterología o sedaciones fuera del área de quirófano. Yo digo que una de las áreas más
interesantes, podría decir yo, que es el área de las sedaciones. Okay. ¿Por qué? Porque el límite de tiempo va a ser relativo. Va a dar o lo va a dictar principalmente tanto el procedimiento el cual se va a ser realizado del paciente o también dependiendo de cómo se fue desenvolviendo el paciente durante la sedación. Okay. Como ya lo habíamos hablado primeramente, una sedación consciente quiere decir que el paciente tiene que colaborar. No, y el paciente escucha. Escucha, pero a la vez no, porque escucha un subconsciente para poder ejercer las órdenes que tú le estás pidiendo. Okay. Pero al momento de terminar la sedación, tú le preguntas, ¿te recuerdas de algo? Y no se recuerdan de absolutamente nada. Sí. Hemos tenido pacientes que cantan, hablan, cualquier cantidad de cosas y yo hice eso, ¿en qué momento lo hice? Pero en cuanto a la limitancia de tiempo, como ya te dije, eso va a depender mucho también de cómo se desenvolvió durante el procedimiento del paciente. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos medicamentos que en realidad son bastante seguros, pero también el uso continuo o que el paciente requiera de mucha más sedación para poder llegar al punto donde tú puedas trabajar bien y sea seguro es una línea muy delgada. ¿Okay? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay pacientes que de repente uno puede plantear su estrategia de trabajo y el paciente por sus límites, por sus altos índices de ansiedad requiera bastantes medicamentos y ya deja de ser un poco seguro, porque a pesar de que nosotros vamos a tener las herramientas para poder revertir ciertos medicamentos, igual esos medicamentos están circundantes durante un periodo dentro del cuerpo del paciente. Por supuesto. Ahora, en tu experiencia, porque sé que has trabajado con otros odontólogos, ¿verdad? Has trabajado con colegas, has estado en la parte quirúrgica también, ¿no? O sea, cuéntanos de esas vivencias, ¿verdad? O sea, ¿qué pacientes tú has visto que se han, no complicado, ¿no? Sino que, por ejemplo, mira, nos hemos tardado más, he tenido pacientes que realmente nos ha costado, o sea, cuéntame de esa experiencia que has vivido. Bueno, en realidad hay muy pocos los que puedo decir que se puedan complicar. Por lo mismo que te estoy diciendo, es algo seguro en todo sentido porque tenemos las herramientas para revertir, o eso es lo que debe hacer el anestesiólogo que va a trabajar en algunas áreas fuera de quirófano. Yo tengo una maletita que es una maleta gigantesca. Es enorme. Que tiene todas las herramientas si llegase a pasar algo un poco más allá. Para poder tener un soporte vital, para poder solucionar cualquier tipo de imprevisto. Perfecto. Porque dicen que la anestesia, la mejor anestesia es aquella que no se da. Eso lo decimos muchos anestesiólogos. Pero, en fin, sí han habido algunos pacientes, no es que sean complicados, pero sí no se dieron bajo una cantidad de medicamentos para que llegasen a estar controlados para el proceso quirúrgico que se iban a someter. Y llegó al punto donde tuve que revertirlo y explicarle, mire, o sea, tiene que, lastimosamente no se puede continuar porque fue un excedente, o sea, requirió mucho más medicamentos de los que podrían ser seguros para el momento. O sea, quiere decir entonces, a ver si no estoy equivocada, fíjate que ese es un caso donde realmente con la sedación no se pudo lograr el objetivo, vamos a decirlo así. Ya sería un paciente para anestesiarlo, ¿no? O sea, para hacer una anestesia general. Dependiendo, Ángela, porque te voy a explicar. De hecho, ese paciente posteriormente se terminó el procedimiento y requirió también de nuevo los servicios de sedación. Pero entramos en decirle al paciente que uno conscientemente puede decir, voy a someterme a un procedimiento, no me va a doler, no guardar toda esa ansiedad que acumulamos y llega a la mesa o llega a la silla con una actitud muy diferente. Y luego se pudo controlar, era otra persona.
Yo de verdad... O sea, que eso va en los niveles de estrés que tenga Sí, también el señor, paciente. totalmente. O sea, fíjate, eso es importante de saberlo. O sea, fíjense que hay cosas que uno tiene que aprender, ¿no? O sea, es como todo, porque tampoco es que... sabemos que para muchos pacientes no es agradable los tratamientos odontológicos en nuestro caso, ¿no? Hay muchas personas que no lo toleran, hay personas que han tenido malas experiencias, hay personas que han pasado por procesos muy dolorosos, se han encontrado con situaciones o con especialistas que de repente no le han podido resolver sus casos. Entonces hay pacientes que quedan como muy temerosos. Yo no sé, por ejemplo, si en este momento hay colegas conectados, pero en mi caso sí me ha sucedido mucho, y sobre todo las personas mayores, ¿no? Las personas ya más adultas, donde han tenido muchas experiencias de verdad lamentables. De hecho, yo tengo una paciente que ella me cuenta que en su adolescencia, a los 14, 15 años, le sacaron todos los molares. Sin anestesia. Sí, todos los molares. Es que, Entonces, vamos a decirlo así, esto es una herramienta en conjunto, ¿ok? Porque yo me apoyo muchísimo en el bloqueo que ustedes realizan con anestésicos locales en la boca, para que de esa forma mi herramienta que voy a utilizar es bajar los niveles de ansiedad. Y como tengo una invasión, que en este caso es una vía periférica, porque yo en particular utilizo sedaciones endovenosas, me ayuda también a generarle un mayor confort, no nada más en el momento que se realiza el procedimiento, sino posterior, porque aplico analgésicos posteriores, los esteroides, o lo que se necesite o lo requiera el paciente, para que su confort no sea nada más dentro del área o en el procedimiento. Okay. O sea, para que cuando él se retire, ¿verdad? O sea, se mantenga, vamos a decirlo así, equilibrado hasta que en el momento que le toque de nuevo beber las pastillas analgésicas. Ok. Bueno, sí, está bien, eso es importante, y sobre todo, claro, en nuestro caso no hubo parte quirúrgica, pero sobre todo esos pacientes también postquirúrgicos que salen de esas cirugías. Cirugías maxilofaciales que se adentran un poquito más. Sí. De hecho, tengo un paciente que me dijo que se quería retirarse la axoncia de los terceros molares, y entonces, cónchale, doctora, entonces le dije, no, tranquilo, existe la sedación. Yo tengo la especialista que viene, que coloca la sedación, y podemos hacer tranquilamente el procedimiento sin que sufra y pase por ese proceso de ansiedad. Ahora, fíjate, hay algo que me llama la atención. ¿Existe algún número en específico? O sea, por ejemplo, claro, ya sabemos que cada paciente, por supuesto, es distinto, y dependiendo de sus patologías preexistentes y todo esto. Pero ¿existe algún número? O sea, si es repetitivo, si el paciente cada vez que va a su tratamiento odontológico se realiza la sedación, o tú lo recomiendas cada cierto tiempo. O sea, mira, lo más recomendable, Ángela, es que se haga. O sea, eso prevalece, tiene importancia. Claro que tiene mucha importancia. Vamos a decirlo así, los pacientes que están sometidos a sedaciones están expuestos a drogas. No debe ser normal, o no debemos normalizar el hecho de utilizar drogas todo el tiempo, o que sean de forma consecutiva, repetitivas, en un lapso muy pequeño. Pero, como ya te dije, o sea, son tan seguras que nosotros colocamos una gotica de un medicamento y colocamos otra gotica que le quita el efecto a ese medicamento. A pesar de eso, siempre existen ciertos metabolitos que van a mantenerse no más de 24 horas en nuestro cuerpo. Va a depender también mucho de muchos factores internos o propios del paciente. Si el paciente es deportista o es un niño, metaboliza muchísimo más rápido. Si el paciente está expuesto habitualmente a medicamentos psiquiátricos, también va a metabolizar un poco más rápido, porque están sujetos a esos medicamentos o drogas constantemente. En el caso de los deportistas o los niños no, es porque su metabolismo es muchísimo más acelerado. Pero lo máximo que puede mantener algún tipo de metabolitos en el cuerpo el paciente que está sometido a sedación no son más de 24 horas, y eso es a lo sumo. Estamos hablando que muchos de esos medicamentos se eliminan 6, 12 horas. También va a depender mucho de
del tiempo que duró o la recurrencia de las dosis que se colocaron durante todo el procedimiento. Hay pacientes que se han parado como que me voy, puedo manejar, cosa que no se debe hacer. Por supuesto, eso también lo leí. El paciente tiene que estar acompañado. Tiene siempre que estar acompañado. Sí. O hay pacientes que salen, se paran, se van, llegan y duermen todo el día. Aprovecharon la sedación para dormir también y tener el descanso, ya sea por los niveles de ansiedad que estuvieron elevados el día anterior, por la preocupación del procedimiento, etc. Sí, sí. No, excelente. Bueno, no sé, o sea, sabemos que estos son temas que se extienden, o sea, se puede hablar de muchas cosas aquí. De verdad que para mí es un placer tener a la doctora Fátima aquí con nosotros porque siento que esto es un tema de envergadura y que se ha venido utilizando, porque la verdad es que se ha venido utilizando. Pero es bueno que todos sepamos y tengamos conocimiento y que los pacientes también ya saben en este momento que tienen esta alternativa y que pueden realizarse estos tratamientos que son para ellos tan estresantes, o sea, pueden utilizar, hay una herramienta para eso. Así que de verdad, gracias doctora por haber estado con nosotros. Recuérdense que todos los viernes estamos por aquí. Gracias por estar en Catarsis de un Odontólogo. Así que nos vemos pronto con otro tema de interés. Recuerden siempre escribir para poder solicitar de qué quiere que hablemos. Ay, se me había olvidado decirle que la doctora Carolina, mi compañera, no pudo venir hoy. Pero bueno, aquí estamos. Indistintamente, cuando ya no está, estoy yo. Así que bueno, chao, un besito, gracias.